Muy bien, Gabriel Cartañeda está con nosotros, como lo habíamos anunciado antes, psicólogo humanista. Gracias, Gabriel, por estar. ¿Qué tal, Mariano? Hola, Antonella. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. A ver, trajiste el libro, trajo uno nada más, Sí. ya que nos vamos a pelear ahora. Perdón. Por el último trabajo. Prometo que le mando el Lo tengo primero. Te lo tenés primero, Sí. ahí te va. Ahí está. ¿Por qué somos así? Entre otras cosas, obviamente, estuviste en varios programas, Bendita TV, participaste obviamente en la despedida de solteros de Telefe, en Informadísimos del Canal Magazine. Y queríamos saber, bueno, la primera pregunta es ¿por qué somos así? Si es que somos así, ¿y cómo hacés para que, ahora se me ocurre, digamos, que haya una línea que nos agrupe a todos? Porque muchos somos así de manera diferente. A ver, te lo pongo en estos términos. En estos momentos vivos hay 7.000 millones de personas. Si sumamos los vivos más los que se murieron, suman aproximadamente 130.000 millones de personas en la historia de la humanidad. Viste que dicen que la huella dactilar es única y repetida. No, no es cierto. En la historia de la humanidad hubieron 7 personas que tuvieron tu huella dactilar. Lo que pasa es que no vivieron en este periodo. Claro. Estadísticamente, están las variables que hacen la huella. Y vos decís, hay un factor común. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? La personalidad que vos tenés o que yo tengo es única y repetida. No hay, ni ha habido, ni va a haber nunca en las 130.000 millones de personas nadie con tu personalidad. Ahora, uno podría pensar, si hay tantas personas como personalidades, significa que las variables que hacen que vos seas como sos son infinitas, y no es cierto, son solo 3. Hay 3 cosas que hacen que vos seas como sos. Primero, lo biológico. Los factores biológicos heredados, ¿no es cierto?, hacen que vos seas como sos. Si vos hubieras nacido con 30 centímetros, con 20 centímetros menos, probablemente tu personalidad sería moldeada porque sos bajito. Mira. El tema es que sos alto. Y el ser alto moldea también el cómo vas viviendo tu vida. La segunda variable es la cultura. Si vos hubieras nacido en Argentina, pero en la Argentina del virreinato del Río de la Plata, tu personalidad sería distinta. O si hubieras nacido cuando naciste, pero en Nepal, tu personalidad sería distinta, porque la cultura también te forma. Y la tercera variable son las experiencias personales de tu vida. Lo que ha ido pasando, ¿no es cierto?, es lo que ha conformado tu vida. A ver, la pregunta que es, ¿cuántas de esas variables se pondera más? ¿Son más pesadas a la hora de moldear la personalidad? Depende en cada caso en particular. Por ejemplo, donde la cultura pesa más que otras, Corea del Norte. Claro. ¿No es cierto? Una sociedad tan dictatorial y tan acérrima, sin lugar a duda, que tiene un peso, ¿no es cierto?, en el moldeamiento de la personalidad mucho más que la cultura argentina, por ponerte un ejemplo. En la parte biológica, si vos nacés con el cromosoma 23 alterado, significa tener síndrome de Down. Y tu personalidad va a estar moldeada por aspectos genéticos. Los síndromes de Down, si lo conocen o han tenido trato con ellos, son muy amorosos, ¿no es cierto? Son personas con una personalidad muy típica. Son de hecho muy sanos emocionalmente. Bien, y eso está moldeado por su genética. A un punto de que las experiencias personales y la cultura pueden hacer mucho, ¿verdad? Y lo tercero son las experiencias personales. Si vos cuando naciste, ¿no es cierto?, te cambiaban de cuna y a vos te criaba el odontólogo Barreda y Gilla Murano, probablemente con tu genética y esta cultura, pero igual tu personalidad. ¿Y hay comportamientos colectivos? ¿Hay reacciones de comportamiento colectivo? Decís, psicológicamente hablando, el porteño, el vecino de la zona metropolitana, ¿tenemos manera de reaccionar similares? Sí, porque la cultura nos influye de la misma manera. Entonces, si estamos abarcados, a ver, vos recién dijiste, el porteño es una subcultura dentro de la cultura argentina, que es una subcultura dentro de la cultura latina, ¿verdad? Bien, y dentro del porteño vamos a encontrar, dentro del porteño, la subcultura de, por ejemplo, los hinchas Racing versus los hinchas Independientes. Bueno, eso no son porteños, porque son de provincia. Pero digamos, los más inteligentes, los de Racing son más inteligentes, no sé. Justo me la pegó en el coso. Y son pocos, general. Y somos muchos más. Acá el director me dice, son pocos, somos mucho más. De número. Tal cual, somos mucho más que un número. Está bien. Entonces, depende, hay subculturas que pesan más que otras. Te voy a poner un ejemplo de algo que se cree que es un grupo, pero que en realidad, además de ser un grupo, es una subcultura. Los sordos hipoacúsicos. ¿Cómo es eso? Los sordos hipoacúsicos no son discapacitados, además de ser discapacitados, de tener una discapacidad auditiva. Ellos viven, su sordera, lo digo porque soy intérprete de lengua de señas y trabajé muchos años con sordos. Ellos viven su condición como una subcultura. Ellos están orgullosos de ser sordos. De hecho, tienen el Día del Sordo, en el cual se felicitan, ¿no es cierto?, que fue hace poco, el mes pasado. Y
ha pasado casos de padres sordos que tienen hijos oyentes y lo viven eso como un duelo. Sí. No lo viven con alegría. Incluso ¿Por qué? Me contaron en un momento, charlando en un ámbito de un colectivo de discapacidad, que justamente quien no es sordo es como... es de afuera, sí. Es de afuera. Un oyente... Puede ingresar al grupo. A ver, yo durante 20 años interaccioné con ellos y trabajé con ellos y todo, pero y lo he dicho en congresos, donde habían sordos y oyentes. Y yo siempre decía, los oyentes solo somos participadores, observadores, participantes, pero nunca somos miembros de la cultura, porque la cultura es de ellos. ¿Cómo es esto de la felicidad? Que estábamos hablando un poquitito. ¿Hay alguna fórmula para ser felices? ¿Qué es la felicidad? No sé, yo solo leí eso. A mí me contaba lo que leí hace mucho tiempo. Me decía, eso bueno, que te pasa mientras no te das cuenta. Dame sinónimo de felicidad. Estar feliz. Placer, sentir placer. Placer. Estar feliz es estar en un estado placentero. Sí. Tranquilo, alegre, contento. Sí. Bien, no, nada que ver. ¿Cómo es eso? Porque lo que estás describiendo son estados emocionales. Y la felicidad no es un estado de emoción, es un estado de conciencia. Por lo tanto, se puede ser feliz triste. Claro. ¿Se entiende? Porque estado de felicidad tiene que ver con... ¿No es un oximorón, como se dice? ¿Cómo puede ser? Feliz y tristeza son contrapuestos. No, señor, porque el opuesto de tristeza es alegría, no felicidad. Y el opuesto de felicidad es infelicidad, no tristeza. ¿Se entiende? Sí. Bien, ahora, ¿qué entendemos por felicidad? Felicidad es un estado de conciencia. ¿Y dónde pongo yo la conciencia? Si yo la conciencia la pongo aquí ahora, con lo que me está pasando aquí ahora, puedo ser feliz con lo que me está pasando. El tema es que lo que me está pasando puede ser alegre o puede ser triste. Sí. Te lo voy a poner con un término. Imaginemos esto. Imaginemos que vos sos paciente mío y llegás a mi consultorio. Y llegás saltando en la pata. Dánica dorada, Dánica dorada. Y yo digo, ¿qué te pasa? Entonces, no, me tomé Rivotril, la vida me sonríe. Bueno, sentate. Y yo te digo, contame, ¿qué te ha pasado esta semana? Y vos me decís, ¿viste que salió el noticiero ayer, que cayó un meteorito en Buenos Aires? Y yo digo, sí, me enteré. Bueno, cayó en mi casa, mató a toda mi familia. Pero yo me tomé Rivotril, la vida me sonríe. Claro. Ok, estás contenta. Yo lo primero que voy a hacer es bajar la persiana a mi consultorio. Y vos dirás, ¿por qué baja la persiana? Y lo segundo que voy a hacer es tratar de que entiendas lo que te está pasando, porque parece que no te estás dando cuenta que acabas de perder a todos tus Ahora, si no te das cuenta, ¿por qué me haces? ¿Querés que me dé cuenta para qué? Para que estés aquí ahora, para que te des cuenta. Ahora te digo ¿Cuán importante es eso? Digo, si ahora soy feliz, me bajé la presión y déjame ser feliz. Ahora, no, déjame estar contento. Si es que te pasa. Déjame estar contento. Ahora vamos a ver por qué es importante estar aquí ahora. Ahora, cuando yo si logro que ella entienda que acaba de perder todos sus afectos, va a entender por qué bajé la persiana, porque va a sentir un dolor tan fuerte que se va a querer tirar por la ventana. Y cuando te voy a querer matar a vos. Después. Y cuando se vaya va a decir, qué paradójico, llegué riendo y me voy llorando, pero llegué mal y me voy bien, porque si me voy al funeral de mis afectos, yo no tengo que irme riendo. Tengo que irme triste, porque la tristeza es la emoción necesaria para despedirme de esos afectos que ya no van a estar. Hagamos de cuenta que ella no viene al consultorio y sigue con los 3 Rivotril y escapándole a la realidad. Y va y se da cuenta que eso funciona porque no se siente mal, porque la tristeza es displacentera. Y va por la vida. El problema es que si no se conectó con la tristeza, no se despidió. Es decir, que la tristeza, a ver si entiendo, es parte de la felicidad. La tristeza, sí, el momento es triste, la tristeza es necesaria frente a un duelo. Viste que cuando perdemos a alguien, un vínculo, una situación, una persona, entramos en duelo. ¿Sabes por qué llaman duelos? Porque duelen. Viene de dolor el duelo. ¿Y qué es lo que duele? ¿El dedo gordo del pie? ¿La oreja? No, lo que duele es el contacto con la tristeza. Está bien, pero yo conozco gente, y esto no es joda, hace poco un amigo, que no sé si también, un abrazo grande, que murió la mamá. Sí. Antes había muerto hace 2 años el papá. Nos fuimos a la calle y el duelo de él no era un duelo normal. Él no sé si es un proceso, no sé qué son duelos morales, pero digo, cuando uno tiende a ver de gente de duelo, dices un proceso, primero la negación, sobre todo si es tu pareja la que muera, bueno, todos lo conocemos lo que dicen los libros. Ahora, él estaba tranquilo y es hasta el día de hoy que no cayó. Dice, ya va a caer y ya van varios meses y nunca de nunca. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hay que empujarlo para que se deprima. No, no es para que se deprima, es para que entienda que se tiene que despedir de alguien que no va a estar. Porque vos imaginate que él entiende que, bueno, yo no me conecté con la tristeza, entonces no me duele. Funciona. Y va por la vida no habiendo cerrado eso. Es lo que se llama una Gestalt inconclusa en alemán. Le quedó un asunto no resuelto del pasado. Y 3 años después, o tal vez dentro de un año, vos con él y tus amigos están haciendo la fila para el Parque de la Costa para subirse a la montaña rusa. Y tal vez detrás de él
pasa a alguien que usaba el mismo perfume de la persona fallecida y él ni siquiera se da cuenta de eso. Pero de golpe le agarra taquicardia, empieza a sudar, le agarra un ataque de pánico. Y ustedes le dicen, ¿qué te pasa? Y él no puede explicar qué le pasa. Y se pone a llorar y dice, no sé ni por qué lloro, pero estoy llorando. ¿Por qué? Porque hubo un evento que lo llevó allá y entonces a cerrar algo que no cerró en su momento. Sí. Igual eso te puede pasar haciendo todo el proceso, ¿eh? No, ¿Qué digamos, cosa te puede pasar? Y te puede pasar ese tema de caer, de recordar ese momento por No, una cosa sí, particular, no. aún llorándolo durante todo el velatorio y de estar un mes encerrado en tu casa. No, no es un mes el proceso, es un año. Pero si hiciste todo el proceso, cuando vos cerraste la herida, ¿sabes cómo lo sabés? Porque podés ir al pasado y volver ileso. Cuando vos vas al pasado y volvés dañado, es que eso del pasado todavía no está cerrado. ¿Cómo es eso un año? Que me interesa. Es un año mínimo, no máximo. Sí. A una máximo pérdida puede ser toda la vida. Que estamos hablando de una pérdida, ¿qué tan cercana? ¿Una pérdida Depende. Toda pérdida, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de una pérdida de una separación, una pérdida de una muerte, una pérdida de un afecto, de pareja, de padre, de madre, lo que sea. ¿Sabes por qué un año? No. Porque vos tenías que empezar a vivir todas las primeras veces sin esa persona. Claro. Primer año nuevo, primer cumpleaños, primer día del padre, primer día de la madre, primer aniversario, primer cumpleaños tuyo y de él o de ella. Y cada vez que sea esa primera vez, va a ser una ausencia que hace mucho ruido. Porque va a ser una silla vacía que va a tener mucha presencia. Entonces va a ser momentos de conectarte y de despedirte. Al año siguiente, si lo hiciste, ya no es la primera vez. ¿Te entiendes? Porque el año anterior ya no estaba. Pero viste que ha ocurrido. Yo te pongo, me encanta ponerme al otro lado y te tiro preguntas que pasan en la realidad, ¿no? Dale. Yo conozco gente también que desde una separación, una pérdida muy grande, dejaron de festejar los cumpleaños. Y esto, como me decís, esto ¿Los cumpleaños de quién? ¿Del fallecido? No, lo mismo. No sé, dejaron de festejar eventos que antes festejaban y que no los festejaron nunca más. Nunca más por esa pérdida. La fiesta muchas veces ha pasado. Que viste, mucha gente dice, dejé de festejar la fiesta, no quiero a ninguna fiesta. Y esto no es que ocurre el primer año o el segundo. Ocurre después durante toda su vida. Sí, ¿por qué? Imaginemos esto. Imaginemos, ¿qué edad tenés vos, María? 42. 42 años. Imaginemos, no te quiero preguntar, pero permíteme que yo lo construya. Que tu padre falleció ayer, ¿no es cierto? Y vos sos de esos sujetos que a partir de ahora dejás de disfrutar, ¿no es cierto? Porque estás aferrado al dolor de la pérdida de tu padre, creyendo, ¿no es cierto?, que por lo menos conservás algo de él. Conservás ese dolor, ¿no es cierto?, como una suerte de homenaje. El tema es que lo que te estás quedando es con el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces yo lo que te diría es, disfrutaste a tu padre durante 42 años y te quedás con el cuerpo del último día. Y los otros 41 años, 11 meses, 29 días, te lo olvidaste. Mejor dejá ir a ese cuerpo y van a aparecer los recuerdos. Y tal vez dentro de un tiempo te vas a sentar en la mesa con tu madre, hermanos, primos, a hablar de tu padre y a matarte de la risa. Yo igual tengo, mira, me quedaría todo el día, me encantaría que venga de vuelta. Yo tengo un amigo que es un empresario muy, muy importante en la zona norte, que si me está viendo también te mando un saludo, vive en San Isidro. Jagger estuvo en la casa de él cuando vino a tocar con los Rolling Stones. Y tuvo un problema con la madre, un problema hereditario. La familia, obviamente, cuando murió el padre, dejó muchísimo dinero, se pelea con los hermanos, tiene un problema con la madre, inclusive, que no le hablaba. Él, antes de la muerte del padre, no le hablaba a la madre. No, claro, no. Cuando termina cuando el padre se muere, tienen que repartir los bienes, se pelea mucho con un hermano, también son muy conocidos. Y la madre toma postura con el hermano, con una pelea, y a él le deja de hablar. Él no pudo superar nunca eso. Y saben que tiene muchos recursos y fue a pedir ayuda, psicólogo, se dijo traer uno de Estados Unidos, y le pegó una vez que estaba en Punta del Este con un psicólogo que dice que le ayudó a superar el trance. Porque ¿qué dice? Dice, imagínate que estás en una habitación y tenés ese problema. Y vos siempre quisiste solucionar el problema de tu vieja que no te habla más, o de cualquier otro. Dice, conviví con ese problema. Hay problemas que no se solucionan. Hay problemas que no se solucionan. Eso te voy a preguntar. Hay problemas que directamente se solucionan y dice, ¿y qué ¿cómo hacemos? haces para convivir? Hay veces que estás en la habitación y el problema lo tenés enfrente y te sentís mal porque lo tenés enfrente. Y la idea es tratar de correrlo como para seguir viviendo sin que ese problema esté estorbándote a todo momento. Bien, ¿cómo llevamos eso a cabo? Frente a determinadas dificultades, más que problemas, dificultades que tienen las personas, hay dos opciones. Ella me puede sentarse en mi consultorio y decirme, Gabriel, vengo por tal tema. Ok, lo primero que yo voy a determinar, ¿no es cierto?, es si esa dificultad tiene o no solución. Si tiene solución, inclusive hasta una característica de ella, soy muy obsesiva, ponele. Bueno,
Si tiene solución, trabajaremos para ver que la resuelva. Y si no tiene solución, trabajaremos para que la acepte como parte de Está ella. muy bien eso. Gabriel, todo esto que hablábamos recién lo encontramos de algún modo para entender, digamos, en el libro. En parte, no todo esto es parte. En Esto parte. tiene que ser un Mamotreto en la esto Biblia, tendría que ser la un Biblia de vademecum. cosas. Un libro que contame un poquito resumido. Mira, más o te lo menos. pongo resumido. Creo que más que el título, es la bajada lo más importante, Sí. que dice cuando lo simple se hace difícil. Cuando lo- ¿Por qué? Porque muchas veces la gente confunde términos y cree que simple y fácil son sinónimos y difícil y complejo son sinónimos. Y no tienen nada que ver. A veces, lo simple precisamente es lo difícil y lo complejo es lo fácil. Imaginemos esta situación. Sí. Imaginemos ustedes casados, ¿no es cierto? Imaginemos que vos ya no lo amás, pero lo querés mucho. Y no querés lastimarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces? Lo simple es decirle, Mariano, no te amo y te tengo que dejar. Pero vos lo querés porque es un buen hombre, ¿no es cierto? Y no querés lastimarlo. Entonces, ¿qué haces? Lo complejizás. Estirás la situación, buscás Claro. pelea, buscás que él te deje a vos para no lidiar con la culpa de ser la mala de la película. Entonces lo haces complejo. Cuando lo simple es difícil. Uy, Gabriel, muy bueno, interesante. próximamente vamos rapidito, que nos vamos quedando Dale. sin tiempo, Yo le tengo miedo, lamentablemente. El sábado- me cerrás López con en Gabriel en una Úbeda. habitación, termino llorando con el cosa, me pará que tengo 40.000 problemas que no quiero ni siquiera sacarlos a la luz. Bueno, gracias, Gabriel. El Vamos sábado a las 5 de Ahí la está, tarde, ahí está. en Maipú al 3100, en el núcleo. Vicente López, divino Vicente lugar, López, sí. haciendo una charla, un unipersonal teatralizado que se llama Cuando la terapia no alcanza. Sábado a las 6 de la tarde. Y vas a estar A en las Hurlingham 5 de a la las tarde. 5. ¿Y Hurlingham vas a estar también? ¿Hurlingham? En dijimos? Hurlingham al 26 de noviembre. Fantástico. Lo que trato es de a los que van, de enseñarles los trucos que usamos los psicólogos para ayudarlos, para que ustedes se ayuden a ustedes mismos y ayuden a sus afectos. Muchas Y gracias, no vas a Gabriel. tanta plata, Al que es contrario, otra un manera. placer Gracias, total. Gabriel, por estar con nosotros.